América Latina es la región más desigual del planeta. La mala distribución del poder está soportada e integrada por la desigualdad del acceso a la información, lo que da lugar a un nuevo tipo de forma de inequidad, la brecha digital. Es por esto que hay muchos sectores trabajando para lograr la construcción de los derechos de la ciudadanía, buscando que las tecnologías pasen de ser una herramienta de exclusión a una de inclusión, educación y participación. Pablo Collada es mexicano, sociólogo, y desde 2014 es director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Usa la tecnología para transparentar y mejorar la participación democrática y trasladar el poder desde los pocos hacia los muchos. Entre sus numerosos proyectos se destacan la Ley de Lobby de Chile, una ley que obliga a los políticos a transparentar sus reuniones con lobistas. Del dicho al hecho, que analiza el cumplimiento de las promesas electorales. Y quién te financia, para transparentar el financiamiento de la política en Chile, entre otras. Pablo Collada, Ciudadano Inteligente. Empecemos por una pregunta que no te hizo nunca nadie antes. ¿Qué es un ciudadano inteligente? Un ciudadano inteligente que para nosotros es también una provocación. Es una persona que entiende su entorno, entiende sus capacidades para interactuar con él y que entiende el valor de esa interacción. ¿Cómo se construye una ciudadanía inteligente? ¿Cómo se estimula? Creo que la educación tradicional ha quedado al debe con el ejercicio y con el fortalecimiento de esa ciudadanía. La ciudadanía se construye de tal manera que tú no salgas con miedo de tu casa, sino que salgas con la certeza de cuáles son las reglas, cuáles son las leyes, cuáles son los formatos, cuáles son las maneras en las que puedes interactuar, que a la vez te enriquece, pero que tú la enriqueces a ella. Hablas de la redistribución del poder. ¿Cómo podrías definirlo en palabras simples? ¿Cómo se nota en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, la redistribución del poder tiene que ver con tener las herramientas de pensamiento, las herramientas relacionales, ¿no?, para vivir tu bienestar de manera colectiva, de manera comunitaria, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con instituciones como el Parlamento, las alcaldías? ¿Cómo son las nuevas instituciones democráticas? Es que yo lo que creo es que justamente tienen esos formatos abiertos en los que las instituciones seguirán funcionando, pero con flujos más abiertos para esa interacción. Y que por medio de esa interacción, número uno, se construye y se consolida la confianza, pero número dos, existe este proceso de retroalimentación en el que tú puedes saber lo que la otra persona está haciendo, está diciendo, está prometiendo, está proponiendo, pero también la otra persona te tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo juega la tecnología digital en todo esto? Ustedes hacen tecnología cívica. ¿Qué es eso? Una de las grandes desigualdades del mundo está integrada y soportada por la desigualdad de información. Entonces creemos que la tecnología puede ayudar para distribuir la información de una manera más democrática, si tú quieres. Ahora, tiene que haber un proceso pedagógico de acercamiento, de motivación y decir, a ver, toda esta información tiene una relevancia. ¿Cuál es la relevancia? Y que esos flujos de información se apoyen en la tecnología para facilitar el intercambio. La participación es lo que habilita la acción, ¿no? Sin embargo, para la clase política, el discurso de la participación se volvió como un caballito de batalla. Es algo que queda bien, es algo que todos hacemos. Es una expresión que se ha vuelto políticamente correcta. ¿Qué consejos nos podés dar para detectar estas simulaciones que a veces nos proponen los políticos? Bueno, sí, es que es maravilloso. ¿Qué tan lejano es que en nuestro país haya una institucionalidad ciudadana? La transparencia es la nueva frontera de las democracias y la fórmula para combatir la corrupción, aunque es necesario dar voz a los ciudadanos para el buen funcionamiento de los gobiernos. La presidenta asiste a la presentación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de esta forma de gobierno, que permite a los ciudadanos saber con mayor precisión
que hacen sus autoridades. La participación, y eso nos toca, creo que a todos, pasar de ese concepto bonito y en el que todo el mundo aplaude y que ya es casi una necesidad de que en todos los discursos se ponga el término participación. Ahora nos toca convertirlo en modelos de interacción formales y vinculantes, ¿no? En la mayor medida de lo posible, ¿no? O sea, a ver, la participación, ¿qué significa? No significa hacer una asamblea en la que yo llego y hablo y digo, bueno, 3 preguntas recibo y entonces ya lo hice participativo. Todo en No. un clima de cordialidad y amabilidad, ¿no? Claro, y la participación es valiosa cuando forma parte de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Hablando de política pública, ustedes promovieron una campaña para sacar la ley de lobby en Chile. ¿Por qué era importante la ley de lobby en Chile? Existe una condición muy particular que pasa en Chile, en realidad pasa en todos lados, y es que los grupos de interés ahí están, ¿no? Están en el Congreso tratando de influenciar la manera en la que se toman las decisiones, de tal manera que las decisiones les beneficien, ¿no? Les beneficia a sus intereses particulares. Y entonces existía esta ley, esta propuesta de ley en la que se dijera, queremos por lo menos saber quiénes se reúnen con quiénes, cuándo, dónde y cuáles fueron los temas que se trataron. Una ley que llevaba congelada en el Congreso como 10 años. Y hace 3 años, más o menos, justamente en conjunto con muchas organizaciones, nos reunimos, hicimos esta propuesta de queremos saber qué pasa con el lobby en Chile. Entonces fue una campaña bastante fuerte. Afortunadamente, tras un proceso, fue aprobada y entró en vigencia hace como año y medio más o menos. Bueno, y hoy entra en vigencia la ley del lobby para todos los municipios de nuestro país. Queremos saber cómo ha operado esta nueva ley del lobby. Por 94 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que determinadas autoridades o funcionarios públicos deberán registrar y poner a disposición del público en sus sitios web de Transparencia Activa la información de las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby. Entonces hay una plataforma en la que si tú quieres reunirte con un funcionario de estas o tales características, solicita una reunión, el funcionario me tiene que dar respuesta por ley en un periodo de tiempo definido que sí me da la reunión o no me la da, y si no me la da, ¿por qué no me la da? ¿No? Entonces es un poco transparentar estos ejercicios de interacción entre la ciudadanía y sus representantes. Hay una expresión muy tuya que me gusta mucho, vos hablas de la danza de la política. Además, un extraordinario danzarín. ¿En qué lugar de la pista hay que pararse? ¿En la sociedad civil o en la sociedad política para lograr cambios? Para mí, a mí me ha tocado trabajar en gobierno y me ha costado trabajo, ¿no? Y valoro mucho la gente que lo hace, ¿no? Porque la gente que lo hace y cree que ahí es el lugar desde donde puede hacer un cambio y que lo asume con responsabilidad y humildad. A mí en lo particular, la pista de baile me gusta vivirla desde la sociedad civil, ¿no? Yo creo que es un espacio de resistencia importante que también requiere mucha humildad y que requiere tener una inteligencia y una sensibilidad para reconocer que no hay buenos y malos. Para mí, desde sociedad civil, encuentro que hay un tema de esta idea de resistencia, de esta idea de fluidez, de esta idea de agilidad que me permite interactuar con los poderes tradicionales y aportar una mirada ágil, ¿no? Entonces ahí voy y les digo, oye, ¿cómo es por aquí, por allá? Y estar en esta parte de la pista me permite hacerlo. Por eso me acomoda y por eso creo en esta parte de la pista de baile. Gracias, Pablo. Gracias.